Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos nuestros hermanos. Espero que hayan tenido un hermoso tiempo de bienvenida del Shabbat en sus hogares y que ahora podamos disponernos a disfrutar de la escritura, de la palabra del Padre. Como ustedes saben, hemos hecho una serie de cambios tratando de ser más efectivos al ministrar toda esta riqueza que el Padre nos concede. Y a partir de la semana pasada hemos cambiado los horarios y aún la dosificación de los temas. Y por eso los viernes a partir de las 9 de la noche, como lo estamos haciendo ahora, compartimos la Haftarah. Y aun cuando la palabra Haftarah pues significa conclusión y normalmente se lee después de la Parashá, lo hemos repartido así para que usted pueda dosificarlo y sentarse y disfrutarlo en el tiempo maravilloso del deleite del Padre en medio de nosotros. Esta noche entonces vamos a hacer la Haftarah de la Parashá, de la porción Shofim, jueces, esa porción que hemos estado leyendo durante esta semana, desde Deuteronomio 16 en adelante. Y quisiera pedirles que me acompañaran en oración para que presentemos este tiempo al Padre y para que Él hable a nuestro corazón. Acompáñenme. Bendito Señor, qué bendición, tan maravillosa el sabernos tus hijos, el poderte invocar como el Padre, como el Adón, como nuestro Abba Kadosh, en este tiempo hermoso de deleite en ti, en tu persona, en tu carácter, en tu palabra. Y Señor, me pongo delante de ti con toda sencillez y te pido que estas profundas verdades de tu palabra, que solo por tu amor y tu bondad yo puedo compartir, tú me asistas por tu mismo espíritu para que al comunicarlas en lo posible, en lo mayor posible, comuniquen el sentir de tu corazón. Tu palabra dice que de la abundancia de la boca habla el corazón. Que de la abundancia del corazón habla la boca. Por amor a nosotros, por amor a ti mismo, expresa tu corazón esta noche por mis labios. En el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén y amén. Esta noche voy a compartir de la Parashá Shofim. Voy a compartir la correspondiente Haftarah. Va del capítulo 51, versículo 12, al capítulo 52, versículo 12 de Isaías 51. Y como ya lo hemos compartido anteriormente, estamos en lo que se llaman las 7 semanas de consolación. Grabemos este nombre en el corazón. Por alguna razón muy maravillosa, al Padre se le llama el Consolador. Al Ruach HaKodesh se le llama el Consolador. Y estas 7 Haftarot que estamos leyendo se llaman así, las 7 semanas de consolación. ¿Por qué? Porque nos encontramos en medio de 7 semanas conocidas como Shiva de Neetma, que son las 7 semanas que siguen a lo que se llama el Tisha B'Av y que concluye justo antes de Yom Teruah. Parecen palabras complicadas, pero permítame explicarle. Tisha B'Av es un nombre
que hace referencia al noveno día del mes hebreo de Ab. El día noveno se llama Tisha. Tisha B'Av, el día noveno del mes hebreo de Ab, que cae en el mes gregoriano de julio, nuestro mes de julio que ya terminó. Y se le suele llamar a ese día, al día noveno de Ab, el día más triste de la historia judía. Porque en ese día, en ese mismo día, en distintos años, lamentablemente se conmemoran hechos muy tristes para nuestro pueblo. Se conmemora la destrucción del primer templo de Jerusalén por el ejército de Nabucodonosor II. Se conmemora la destrucción del segundo templo en la misma fecha por las legiones romanas de Tito. Se conmemora el fracaso de la rebelión de Bar Kokhba, seguido por una intensa persecución conducida por Adriano, el emperador romano. Se conmemora la expulsión de los judíos de Inglaterra por el rey Eduardo I. Se conmemora en la misma fecha la expulsión de los judíos de Francia. Se conmemora la expulsión o el destierro, mejor, de los judíos de España por el rey Fernando y por la reina Isabel en 1492. Como se dan cuenta, han sido hechos muy trágicos. Las otras semanas hemos referido más detalles, pero los estoy recordando para que al mismo tiempo captemos que el Padre, en medio de tanto dolor que causa el que nos alejemos de Él, al mismo tiempo el Padre, mientras pasamos por el tiempo de la corrección y la disciplina, al mismo tiempo el Padre, que es restaurador y que su nombre es amor entrañable, nos consuela mirando hacia el futuro, nos consuela mirando hacia la venida del Mashiach, cuando estas cosas tendrán plenitud. Entonces, este tema que se extiende a lo largo de estas 7 semanas es un tema que se refiere al consuelo para una nación, pues la cual se halla inmersa en el dolor, bajo la sombra de la destrucción del Mikdash, el templo, bajo la sombra en esa época de el profeta Isaías del exilio de nuestros hermanos de Judá. Y entonces estas son 7 haftarot que comienzan desde el profeta Isaías, capítulo 40, y cada una de estas 7 semanas de consolación estamos leyendo una sección, una porción del profeta Isaías, que trae primordialmente un mensaje donde el Padre lo guía por el Ruach a este profeta para que nos haga caer en cuenta de la realidad de nuestra decadencia espiritual, pero también trae voces de consuelo, trae voces de paz, trae una reafirmación maravillosa en el pacto, en los pactos del Padre con nosotros, su pueblo. Entonces, es como si fuéramos del duelo de los sucesos del 9 de Ab hacia el día de Yom Teruah, cuando suena la trompeta, cuando suena el shofar, y ustedes y yo sabemos que el sonido del shofar va a traer al Mashiach, va a traer la resurrección de los muertos, va a traer el establecimiento del reino milenial. Y entonces podríamos decir que estas son 7 voces de revelación, 7 voces del Mashiach, 7 voces de su revelación acerca del poder de nuestro Dios entre nosotros, para nosotros,
A mí personalmente me bendice escuchar esto, estudiar esto, porque veo el carácter tan maravilloso de nuestro Padre, que a pesar de nuestro pecado, a pesar del pecado de su pueblo, a pesar de la destrucción del templo, precisamente a causa del pecado, no obstante, Dios, de todos modos, vendrá de nuevo a consolarnos, a restaurarnos. Las promesas del Señor son bien preciosas. Y el Señor repite en Jeremías 24:7 una expresión preciosa que es para todos nosotros. Dice, les daré corazón para que me conozcan, para que conozcan que yo soy Achén, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque volverán a mí de todo su corazón. Dos palabras maravillosas. Me serán por pueblo. En medio del dolor, de la aflicción, de las consecuencias dolorosas de alejarnos del Padre por el pecado, el Padre está diciendo dos cosas: me serán por pueblo y yo les seré por Dios. ¡Qué maravilloso! El Padre de alguna manera nos está diciendo a todas las generaciones de su pueblo, les ha ido mal, he retirado mi presencia, he retirado mi protección para que la locura humana y para que el desorden finalmente los guíen de vuelta a mí. El Señor dice en el Salmo 69:5, Dios, tú conoces mi insensatez, mis pecados no te son ocultos. Ese es un salmo precioso de David. Pensemos en esta tarde y enfoquémonos en el Señor que nos ha examinado y conocido. Él conoce la insensatez de nuestro corazón. Nuestro pecado no le es oculto. Y entonces el Padre nos previene por medio de nuestros errores a través de una sola cosa. El Padre tiene una sola manera de prevenir nuestro pecado: su instrucción, su Torah. Nosotros debemos vivir agradecidos porque al Padre le plació bendecirnos con la donación más maravillosa, su palabra, la Torah. ¿Para qué nos da el Padre la Torah? Para que en lugar de errar, en lugar de quedarnos fuera del blanco, al contrario, nosotros podamos dar en el blanco de su voluntad. Y es aquí donde para mí personalmente ha resultado muy bendecido reconocer que cada mandamiento, escucha lo que te digo, cada mandamiento de los 613 mandamientos contiene un propósito de instrucción para nosotros. Lo repito despacio. Cada mandamiento tiene el propósito del Padre para instruirnos en áreas necesarísimas y muy importantes de nuestra vida. A veces con nuestra mente humana, con nuestra mentalidad, con nuestra propia lógica, leemos la Escritura. Y como dice el Señor en Isaías, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y hay momentos en que nosotros pensaremos que algún mandamiento es impráctico, no tiene una aplicación que a nosotros, por supuesto, nos parezca. Por ejemplo, si tomamos un mandamiento en Deuteronomio 22:11, por poner un ejemplo, dice: no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Y uno se pone a pensar, ¿y qué aplicación tiene ese mandamiento?
Y en nuestra mente finita y limitada pareciera que nosotros no entendiéramos que el Padre nos diga que no vistamos ropa de lana y de lino juntamente. Pero yo quisiera decirles que en el fondo de cada mandamiento, todo proviene de la mente y del corazón de alguien que es más alto que nosotros, cuyos pensamientos son más altos que los nuestros. Y por esa razón, nosotros entendemos a Yeshua cuando dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yeshua lo dijo, no he venido para abrogar, he venido para cumplir. Ni una jota, que en el tema del hebreo sería ni una yod, que es como una pequeña comita suspendida en un renglón, la letra más pequeña, ni una yod, ni un apóstrofe pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Así que, aun cuando nosotros muchas veces no entendamos el sentido de algunos mandamientos, en vez de reaccionar tan humanamente como a veces siempre lo hemos hecho, el Padre nos ha dado una promesa. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, clama. Y dice, y yo te revelaré, te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que aun cuando no entendamos que el Padre previene nuestros errores a través de sus mandamientos, cuando no los entendamos, tomemos una posición humilde y de acuerdo a la promesa, clamemos, clama a mí y yo te enseñaré y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, en la medida en que nosotros comenzamos a venir a la Torá una y otra vez, ¿qué está haciendo el Espíritu de Dios? ¿Qué está haciendo el Ruach HaKodesh? Nos comienza a dar niveles de profundización, niveles de entendimiento en la medida que nosotros nos sumergimos en la Escritura. Y el mismo Padre lo promete, dice en Hebreos 4:12, cuando afirma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y mira lo que termina diciendo de una manera muy gráfica. Y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es eso, es una espada de doble filo. Cuando tenemos una espada de doble filo, corta por ambos lados al penetrar algo. Dice que la palabra del Señor es viva y eficaz y corta por ambos filos y, por supuesto, penetra primero por la piel, por la dermis, luego profundiza hasta la epidermis y dice la Escritura que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y mira lo que dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo el Padre nos previene de errores? A través de esa espada de doble filo. ¿Y cuántos pensamientos, cuántas capas de pensamiento hay en el corazón del ser humano? Tengo 67 años. La primera influencia que tuvo mi mente, mi corazón, por allá en mi infancia, hace tantos años, fue los pensamientos que me pudieron transmitir mis padres. Y ahí se formó como una primer membrana alrededor de mi corazón, de pensamientos. Luego interactué con mis familiares, tíos, primos, abuelos, y ellos siguieron influenciando mis pensamientos y se formó otra capa de pensamiento. Luego fui a la escuela y ya miré a mi maestro y él me imprimió otra capa de mandamientos. Y seguí creciendo y salí al barrio con mis amigos y ellos venían de distintos contextos sociales, culturales, allí en el barrio y me dieron otra capa de pensamientos. Y así sucesivamente, cuando fuimos a
a la educación intermedia, luego los que fuimos a la universidad, luego entré al mundo laboral y allí el mundo me siguió dando más capas, más membranas de pensamiento. Y cuando a los 22 años me encontré con Yeshua, ya mi corazón estaba, pero lleno de lo que llamaríamos una cosmovisión, una manera de ver la vida. Pero para ese momento yo ya me encontraba a la sola edad de 22 años con bastantes conflictos en mi vida, muchos conflictos. Habían heridas en mi corazón. Soy consciente que para esa época ya habían ciertas situaciones, ataduras, fortalezas de pensamiento que me dominaban en muchas áreas de mi vida. Y llegó el Señor. Y el Señor llegó con esa espada de doble filo. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando yo me acerqué al Padre hace ya 45 años, entonces el Padre inició un maravilloso movimiento de consolación, de restauración. Eso es lo que hace el Padre. Entonces es como si el Padre con su palabra, por su espíritu, pasara un scan sobre mi vida, me sometiera a un instrumento de esos sofisticados de medición o que penetra el cuerpo cuando se quiere diagnosticar una enfermedad, pero el Padre va directo al corazón y lo lee. ¿Y con qué lo lee? ¿Con qué lo compara? Con su palabra, con la Torá, con la instrucción, con sus mandamientos. Y el diagnóstico que hizo el Padre hace 45 años, este paciente está bien delicado, bien complicado estaba yo. Al menos yo puedo hoy leer que cuando Él pasa ese escáner sobre nosotros y Él inicia ese proceso de consolación, ya voy a explicar por qué, y de restauración, Él tiene 3 prioridades muy sencillas en mente, que ya de por sí nos están haciendo mucho daño. Están expresadas precisamente en Hechos 15:29. Estoy introduciendo esto antes de entrar a la consolación de esta semana. Hechos 15:29 dice 3 cosas con las que el Padre por prioridad necesitó comenzar conmigo: idolatría, homicidio e impureza sexual. Los apóstoles en el concilio de Jerusalén dieron un consejo a los primeros creyentes y ellos le dijeron que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, o sea, de homicidio, de fornicación. Dice, de las cuales cosas si os guardareis, pasaréis, haréis bien. Entonces el Padre empieza con su palabra ese proceso. Y cuando entramos a una congregación en el Mesías, ese proceso se va afinando y completando de año en año cuando precisamente leemos la porción semanal de la Torá, la Parashá. Y el Padre está penetrando, renovando, transformando la mente. La espada va penetrando más y más. Ahora, ¿qué nos promete Él? Bendito el Señor. Él nos promete en Filipenses 3:13. Lo dice el apóstol Shaul. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Todavía no estamos en el top de lo que el Padre quiere hacer con nosotros en su proceso de consolación y restauración. Todavía no. Y por eso el apóstol Shaul dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Dice, prosigo a la meta, vestiendo a lo que está en lo que está adelante. Adelante, no importa cuál sea la condición hoy. Podemos estar llorando por el templo destruido. Podemos estar llorando por las consecuencias que ha traído el pecado a nuestra vida.
pero adelante el Señor dice, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la emuná, de la fidelidad. Dice que pongamos los ojos en él. Y esta haftará de consolación de Isaías 51, 12 al 12, es exactamente en un momento muy difícil. ¿Cómo se sentiría el pueblo de ver destruido el templo? Esa muralla que está de fondo aquí es solamente un vestigio, pero para Israel el templo era la presencia misma del Señor, era el lugar de los votos, de los pactos, de la manifestación del Señor. Israel ahora lo ve destruido 2 veces, luego van al exilio. ¿Por qué ocurrió esto? Dejaron la instrucción, cada cual se fue por su propio camino. Pero lo que es maravilloso y lo que nos comunica esta haftará de esta noche es exactamente ese carácter fiel, amoroso, ese propósito del Padre con nosotros que nunca desiste. Yo le doy gracias a Dios porque Él en 45 años no ha desistido conmigo. Y te quisiera pedir que con esa perspectiva entremos a esta haftará. Dice, voy a ir leyendo poco a poco y voy deteniéndome. Vamos a leer desde el versículo 12, Isaías 51. Si tienes abierta tu Biblia allí, dice yo soy vuestro consolador. Así empieza esta haftará de esta noche. Abriguémoslo en el corazón. Yo soy vuestro consolador. La palabra para consolador en el hebreo es menahem. Y esa palabra propiamente significa consolador en el hebreo. Y viene de una raíz que se llama naham. Y esa raíz naham tiene un significado muy especial porque significa volver al estado original. O sea que él se acerca a un Israel vencido. La gloria del Señor está lejos de ellos. El templo, el símbolo de su alegría, de su gozo, está hecho cenizas. Y el Padre se acerca y les dice, yo soy vuestro consolador. Yo soy el que los vuelvo a ustedes a la normalidad. Porque eso significa la raíz naham, volver al estado original. El significado entonces del consolador es el que regresa al estado original las cosas. Tratemos de entrar a la escena de esta haftará. Israel ha sido llevado cautivo 2 veces, el templo está destruido, las 10 tribus del norte están dispersas por el mundo entero y el Padre a través del profeta Isaías está diciendo, yo soy vuestro menahem, vuestro consolador. Yo soy el que regresa al estado original las cosas. Te estoy mirando aquí en tu destrucción, en tu dispersión, en tu lamentación, pero me revelo a ti como el que regreso al estado original las cosas. A mí me parece maravilloso. Yo soy el que vuelvo a la normalidad, lo que hoy está hecho pedazos. Yo soy el que vuelvo a la normalidad lo que está en caos. Yo soy el que vuelvo a la normalidad lo que está en tinieblas, en desorden. Y esta palabra es maravillosa en los labios del apóstol Shaul, en los libros
apostólicos. En 2 Corintios, la Escritura dice, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de Yeshua HaMashiach. Mira cómo se refiere aquí: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Yo tenía la idea de que la palabra consolador, como la aprendimos en el griego paráclitos, era casi muy privativa del Nuevo Testamento, pero en estos tiempos, leyendo estas parachot de consolación, veo cómo el carácter del Padre es el mismo por siempre y para siempre. Y aquí está diciendo: yo soy el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Israel estaba tremendamente atribulado. La mejor manera de entender lo que sentía Israel es, por ejemplo, leer el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías. Y el Señor, el Consolador, el que vuelve las cosas a la normalidad, dice: yo os consuelo en todas vuestras tribulaciones. En la mente del Padre, perdón, en la mente del Padre, su normalidad para nosotros no es ni son las tribulaciones. Cuando hay tribulación en nosotros, algo se salió de la normalidad. ¿Y qué viene a hacer el Padre? Viene a consolar, viene a volver las cosas a su estado normal. No es algo normal que nosotros lloremos. Es más, cuando vemos a alguien llorando, a nosotros nos parece que es anormal. Y lo primero que hacemos es expresarle nuestra empatía, nuestra solidaridad, nuestro interés, y le preguntamos: ¿por qué lloras? ¿Te ocurre algo? ¿Puedo ayudarte? Y algunos están tan heridos que no quieren que nos acerquemos. Porque ver llorar a otra persona no es verlo en una condición normal. Ver a alguien en tribulación no es el estado normal para el cual el Padre nos creó. Entonces dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y lo hace con un doble propósito: nos restaura, y luego aquí el versículo continúa diciendo: para que podamos. Cuando decimos podamos, es que el Padre nos da una habilidad, una aptitud, una capacitación para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¡Qué precioso! Me llena de emoción, de entusiasmo, de visión, de esperanza esta Haftará. Yo soy consolado, soy sacado de la tribulación, que no es un estado normal, para que yo reciba una competencia para consolar a otro. Esto es maravilloso. ¿Cómo yo lo consuelo? Por medio de la consolación con que yo he sido consolado. Dice que a veces abundan en nosotros las aflicciones, para que al mismo tiempo abunden por el mismo Mashiach las consolaciones. Ahora, la primera consolación yo la recibí una noche de enero de 1975, enero 23, cuando me presentaron el Evangelio, y yo reconocí que yo vivía apartado de Dios y yo me reconcilié con Él. Esa fue la primera consolación. Y esa primera consolación, como yo lo compartí hace unos días en una Haftará, me garantiza la segunda, cuando seremos liberados finalmente de este cuerpo de muerte, de esta naturaleza pecaminosa. Si tú eres de Mashiach, ya tú pasaste por la primera consolación. Y el Padre está en un proceso con todos nosotros de prioritariamente, a través de la instrucción, restaurar las cosas hacia el original. Entonces, en la medida en que el Padre nos ha consolado, y lo está haciendo,
esto nos habilita para restaurar a otros. Nosotros podemos ayudar a salir de su estado de anormalidad, a consolar y a restaurar a otros. Esto me da una perspectiva maravillosa del carácter del Padre. El Padre corrige. El Padre restaura. El Padre no es un Padre justiciero. El Padre es un Padre que se preocupa por sus hijos. Y esto me lo está diciendo esta Haftará. Porque Israel está en un momento, en muchísimos momentos muy caóticos, en tribulaciones tremendas, pero el Padre los está consolando. El Padre les está diciendo, miren al futuro, miren al Mashiach. Y todas estas profecías de consolación miran al Mashiach. ¿Y cómo comienza aquí el Padre a consolar a Israel y a nosotros? Estoy leyendo Isaías 51:12. Estoy diciendo, yo soy vuestro consolador. Pero inmediatamente el Padre hace una pregunta trascendental. Dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Por supuesto, la pregunta dice, ¿quién eres tú? Para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como el heno, como la paja, como la hierba seca. Pero la pregunta para ese momento, para Israel, disperso entre las naciones, en el cautiverio de 70 años en Babilonia, lleno de tristeza, Israel le decía a los babilónicos, ¿cómo nos piden que cantemos los cantos de Sión en tierra ajena? No podemos. Y el Padre les hace una pregunta muy importante y esta noche nos la hace a nosotros. ¿Quién eres tú? Porque siempre que nosotros perdemos de vista esa pregunta, nosotros nos alejamos del propósito por medio del cual Él nos creó. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu origen? ¿De quién tú has nacido? ¿Te olvidas de que tú has nacido de arriba? No somos ciudadanos del cielo, pero cuando nos apartamos de la instrucción, cuando escogemos nuestro propio camino, cuando dejamos de escuchar la voz del Señor, poco a poco nosotros perdemos de vista esta pregunta, ¿quién eres tú? Yo soy un hijo de Sión. Tú eres un hijo de Sión. Tú eres un hijo de Abraham. Yo soy un hijo de Abraham. El apóstol Shaul dice en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Yo soy un heredero. A mí me corresponde una promesa, a ti te corresponde, a nosotros nos corresponde una promesa para el mundo venidero. A nosotros nos corresponde la vida eterna. Respondamos correctamente esta pregunta. A nosotros nos corresponde la resurrección de los muertos. A nosotros nos corresponde tener la mente de Mashiach. Nosotros tenemos la mente de Mashiach. Qué triste es perder de vista lo que somos. Y así comienza el Padre restaurando, consolando. ¿Quién eres tú? En algún lugar Él les dice, miren a la cantera de donde ustedes fueron arrancados, del lugar de donde ustedes fueron cortados. Tú eres un hijo de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para que tengas miedo del hombre que es mortal? Israel estaba en la cautividad. Israel había sido exiliado. Israel había visto frente a frente las huestes, los soldados de los asirios, los babilónicos, los romanos. Y era obvio que estaba ocurriendo porque habían recorrido un proceso decadente. Y el Padre les tiene que decir, ¿quién eres tú? Mi hijo, mi heredero,
¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? El temor es la consecuente de apartarnos del mandamiento, la instrucción. El temor es el resultado de la anormalidad. En el corazón de Dios, el temor es una anormalidad. Mira cuántas personas hoy están llenas de temor. Pero el Padre dice, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? El que me hace daño a mí es un mortal. Si lo puede hacer, él es mortal. Y si aún si me quitara la vida, él muere y yo resucito. ¿Quién soy yo, hijo de Dios, hijo de la promesa, para que tenga temor del hombre que es mortal? El enemigo que me haga daño morirá y yo resucitaré. Los que me afligen morirán y yo resucitaré. Los que afligieron a Israel, los que lo dispersaron, morirán, murieron. Pero Israel resucitó. Esto es lo que está diciendo el Padre. ¿Qué es lo que dice el Señor acerca de las situaciones difíciles? Me gusta conectar el Evangelio con esto. El apóstol Shaul dice en 2 Corintios 4 del 17 al 18, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. No le tengamos temor a la temporalidad. Vienen temporadas muy difíciles. Y el Padre nos ministra esta noche. ¿Quién eres tú para que tengas temor de las temporalidades? Esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, y el consejo del Padre es no mirando nosotros las cosas que se ven. El Padre le estaba diciendo a Israel con esta profecía de consolación, no mire las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Todo lo que podamos ver nosotros de aquí en adelante hasta que Yeshua el Mashiach aparezca en las nubes del cielo pasará. Será temporal. Sabemos que Mateo habla de tribulación, habla de gran tribulación y habla del día de la ira. Todo eso pasará. Esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No miremos las cosas que se ven. Serán temporales. Pero las que no se ven, las promesas de restauración son eternas. ¿Por qué tú tienes temor del Hijo del Hombre que es como heno, como la flor del campo, que en la mañana florece, en la tarde se seca y la queman? Pero miren lo que dice el versículo 13. ¿Por qué perdemos de vista la identidad y la eternidad y las promesas? Dice el versículo 13, y ya te has olvidado de Achén, tu hacedor. Ese era el momento crucial para volver a hacer volver en sí a Israel. Te has olvidado de Achén, tu hacedor. El Padre está hablando allí en medio de ese dolor, de estos tristes días de luto para Israel, para nuestro pueblo. Y Él está diciendo, ¿te has olvidado que yo extiendo los cielos? ¿Te has olvidado que yo fundo la tierra? Y le está diciendo aquí, todo el día temiste continuamente. Cuando yo me olvido que Hashem extiende los cielos,
que Hachén, que crea los cielos y funda la tierra, es mi hacedor. Es razonable que yo esté lleno de temor. Yo sé que hay temor en estos días, pero no nos olvidemos de Hachén, nuestro hacedor, el que funda la tierra, el que extiende los cielos como una cortina. Él va a velar por nosotros en este tiempo. Y entonces, cuando nosotros olvidamos la suma de las promesas de Dios, ¿cuál es nuestra realidad? Temor. Qué preciosa palabra en esta noche de Shabbat y en este tiempo que vamos transitando en medio de tiempos difíciles. Aferrémonos a la suma de las promesas de Dios en este tiempo. Esta mañana leíamos como congregación el Salmo 27:1 y lo vamos a ir leyendo versículo por versículo en estos días hacia Yom Teruah y otras porciones. Pero es muy hermoso decir esta mañana: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿Cuándo tenemos temor? Cuando perdemos de vista la suma de las promesas de Dios. Y el Padre continúa aquí, estoy todavía en el versículo 13, Isaías 51, dice: pero ¿dónde está el furor del que aflige? ¿Dónde está el furor del que aflige? Imagínense, el Padre está mirando a Babilonia, está mirando a Egipto, el Padre está mirando a Siria, el Padre está mirando al imperio medo-persa, el Padre está mirando a Roma, a todos los que afligieron a nuestro pueblo. Y Él está diciendo: ¿dónde está el furor del que aflige? Y entonces dice el versículo 14: el preso agobiado será liberado pronto. Qué precioso es el corazón del Padre. El preso agobiado será liberado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. ¿Qué está haciendo el Padre con esto? Volviéndonos de vuelta a la normalidad. Nos hace caer en cuenta que hemos perdido nuestro sentido de identidad, que nos hemos olvidado de Hachén y que hemos llegado a una tribulación, y que lo que es normal para nosotros, que vivamos en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, se ha convertido en temor. Es una bonita palabra para esta noche de Shabbat. Versículo 15: porque yo, Hachén, que agito el mar. El Señor nos está recordando sus grandes atributos de poder. Yo, Hachén, que agito el mar y el que hago rugir sus ondas, soy tu Dios. Hermanos, dejémonos ministrar en esta noche de Shabbat por el Padre. Dejemos que nos haga escuchar su voz. Yo, Hachén, que agito el mar, que hago rugir las ondas del mar, soy tu Dios, cuyo nombre es Hachén de los ejércitos, Hachén Shebaot. Va a rugir el mar, pero Él es el que lo hace rugir. Él es Hachén, nuestro Dios. Yo soy tu Dios. Quédate esta noche de Shabbat en el deleite de la palabra del Eterno para nosotros. Yo soy tu Dios. Acuérdense que el énfasis del Padre en medio de la consolación es: para que seáis mi pueblo y para que yo sea tu Dios. Israel estaba tocando fondo, había tocado fondo en su alejamiento, pero el Padre no cesaba de afirmarlos y de hacerlo volver en sí. Yo soy tu Dios. No había dejado de ser el Dios de nuestros padres. Yo soy tu Dios. En tu boca yo he puesto mis palabras. Hermanos, en el tiempo de aflicción, recordemos que el Padre ha puesto sus palabras preciosas y eternas en nuestra boca. Con la sombra de mi mano te cubrí. Extiendo los cielos. Echo los cimientos de la tierra. Y diciendo a Sión, versículo 15,
La respuesta a la pregunta, ¿quién eres tú? Aquí está la respuesta. Versículo 15, 16 al final. Diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Pueblo mío eres tú. Comienza con una pregunta. Primero comienza con una afirmación. Yo soy Menahem. Yo soy tu consolador. ¿Quién eres tú? ¿Por qué tienes temor del hombre? Y él mismo nos responde, yo soy Hashem, tu creador, y tú eres Sión, pueblo mío. Tú eres pueblo mío. Siempre que nosotros tenemos una crisis de identidad, nosotros estamos llenos de temor del hombre. Si algo ha usado el Padre profundamente en mi corazón, es afianzarme en el hecho de que soy hijo del único Elohim en el cielo y en la tierra, que soy parte de su pueblo que está en pacto con él. Y él nos dice en esta noche de Shabbat, Sión, pueblo mío, eres tú. Y entonces tiene que reanimarnos, tiene que darnos oxígeno. Despierta, despierta, levántate. Oh Jerusalén, que has bebido de la mano del Señor, del cáliz de su enojo, del cáliz del aturdimiento, porque te has bebido hasta los sedimentos. Cuando estamos en esta condición, el Padre nos compara con personas sumergidas en la trampa del alcohol. Cuando una persona se ha bebido hasta el sedimento del vino más ordinario y está lleno de mosto y está ebrio y ha perdido de vista todo lo que es él, el Señor tiene que venir a decirnos, despierta, despierta. Versículo 18, una realidad triste para Israel en ese momento. Versículo 18, de todos los hijos que dio a luz Israel. A ver, pensemos en todos los hijos que dio a luz Israel. Pensaremos en Abraham, pasaremos por Isaac, Jacob, José, gente dilecta, gente de pacto, gente que vivió en las alturas del Señor, que legisló, que reveló verdades. Moshe, Josué, Samuel, David, los grandes profetas, los grandes sumos sacerdotes, pero para ese momento, dice la Escritura, de todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe. Viene a mi mente la frase, en aquellos días del libro de Chofín, precisamente los jueces, en aquellos días no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Este era un momento crítico. El liderazgo completo, sacerdotes, profetas, jueces, reyes, de todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe. No hay quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Pero el Padre está hablando de restauración. Y muchas veces el Padre nos lleva a reconocer de dónde nos han venido las cosas. Estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. Qué triste realidad vivir en la anormalidad. Hermanos, cuando nosotros vivimos en situaciones que nos hacen llorar, tengamos en cuenta que difícilmente estas situaciones son normales. No quiere eso decir con esto que no tenemos una naturaleza pecaminosa, que no tenemos una naturaleza todavía que se aflige, que se enferma. Pero en términos generales el Padre ha prometido bendecirnos. Eso es lo que dice Deuteronomio. Sucederá que si oyes atentamente mi voz, mi palabra, mi mandamiento, yo te voy a bendecir. Luego, así como cuando mi cuerpo me comienza a decir, ve al médico. ¿Cuándo mi cuerpo me dice, ve al médico? Si tengo fiebre, si tengo mareos. Eso no es normal. Pero mi cuerpo me está enviando señales para que me diga, algo estás haciendo mal. Estás dejando de comer saludablemente, no estás descansando lo suficiente,
no estás haciendo ejercicio, no estás tomando suficiente agua, etcétera, etcétera. Y el cuerpo me envía señales para que yo diga, un momento, algo no es normal aquí. Y voy al médico y el médico me manda un panel de exámenes y me revisa y entonces me diagnostica y me dice, corrija aquí, corrija acá. El Padre está haciendo lo mismo con el pueblo de él. Esto no es normal. Esto no es normal. No es normal que tú no tengas la clase de liderazgo que el Padre te dio. No es normal que tú estés asolado y quebrantado. No es normal que tú pases por el hambre y por la espada. Dice aquí el versículo 20, tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope apresado en la red, llenos de la indignación. Oye pues ahora esto, afligida, ebria, embriagada y no de vino. Versículo 22, así dijo Hachén, tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. Israel está sumida en esa situación de dolor y el Padre está pasando su escáner de una manera tan preciosa y está mirando al futuro cuando Mashiach venga y está diciendo, precioso, precioso. Así dijo Hachén, versículo 22, tu Señor y tu Dios. Recuerda, Él es tu Señor y tu Dios. Te ha pasado esto porque has perdido de vista quién eres tú. Estás en la condición del hijo pródigo. Necesitas volver en sí. Necesitas entender que aún como jornalero vivirás mejor en la casa de tu padre que como estás viviendo ahora. Vuelve en sí. Y el Padre está diciendo, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento. Está mirando al futuro. He quitado los sedimentos del vino para que no lo bebas más. Ese sedimento del vino que te tiene embriagada y aturdida y herida, lo voy a poner en manos de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. El Padre al final pondrá en juicio a todas las naciones que han sido objeto de violencia, maldad, asolamiento contra Israel. Y el Padre está diciendo, todo esto yo lo voy a poner en las manos de ellos. Todo esto que tú estás experimentando con todos tus enemigos que te dijeron, inclínate, pasaremos por encima de ti. Yo lo voy a poner encima de ellos. Y va terminando aquí, dice, despierta, despierta. El Señor está contemplando el futuro glorioso de la hija de Sión. Despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. ¿Qué es lo que el Padre se propone con esa espada de doble filo que penetra hasta los huesos? Circuncidar mi corazón. El Padre quiere circuncidar nuestro corazón. El Padre quiere quitar y quitar y quitar capas de pensamiento profano, de ideas que no son de Él. El Padre quiere circuncidar mi corazón. El Padre quiere darme un corazón conforme al corazón de Él. Y está prometiendo, nunca más vendrá a ti incircunciso. Sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Hermanos, el pecado nos cautiva. El pecado nos precondiciona mental, emocional, psicológicamente y nos ata. Nos lleva a actuar automáticamente hacia el más mínimo estímulo que él produce en nuestra vida. Y así como tomamos un animalito, un perrito,
y le fijamos los límites porque le ponemos una cadena y una cuerda. Él como que se limita para no moverse de ese radio, de ese círculo de acción. Así el pecado nos inhibe la visión, la posibilidad de ser lo que el Padre nos llamó a ser. ¿Quién eres tú? Pero el Padre ya ha actuado sobre los enemigos y ahora le está diciendo, quítate, quítate, dice la Escritura, sacúdete del polvo, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Achén, de balde fuiste vendida, por tanto, sin dinero seréis rescatada. ¿No es este el Mesías? ¿Quién es el que nos rescata sin dinero? Dice la Escritura en Primera de Pedro 1:18, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Se acuerdan cuando les compartía la primera capa de pensamiento que formó alrededor de mi corazón? Ese es lo más cercano a mi corazón, los recuerdos de mi infancia, mi niñez. Pero la verdad es que todos por causa del pecado recibimos una vana manera de vivir de parte de nuestros padres. No estoy hablando que no fueron buenos, no estoy hablando que no nos dieron lo mejor, pero el hombre caído vive en una vana manera de vivir. El Padre llega a circuncidar lo más íntimo del corazón, pero dice que lo hace al rescatarnos de esa vana manera de vivir recibida de nuestros padres, no con cosas corruptibles. Él no nos rescata, Él no nos redime con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa del Cordero inmolado y sin mancha. Toda esa consolación, toda esa capacidad del Padre de comprar de nuevo a Israel de su cautividad, sin dinero rescatarla, está mirando a Yeshua. Y continúa aquí para ir terminando, porque así dice Achén el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá. El asirio lo cautivó sin razón. ¿Y ahora qué hago yo aquí? Dice Achén, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Achén. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, restauración, restauración. Mi pueblo sabrá mi nombre. ¿No es este un tiempo de restauración en que su pueblo está conociendo su nombre? Mi pueblo sabrá mi nombre. Por tanto, yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y termina diciendo, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas de paz, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Achén vuelve a traer a Sión. Es hermoso el corazón de nuestro Abba. Se aflige. Si nos quita su presencia y somos atribulados, también tiene como propósito restaurarnos a través de el sacrificio perfecto de Mashiach. Cantad alabanzas y alegraos juntamente soledades, porque Achén ha consolado a su pueblo. Achén ha consolado a su pueblo. A Jerusalén ha redimido. El versículo 10, ya estoy en el capítulo 52, dice, Achén desnudó su santo brazo, la diestra de Achén, Yeshua, lo desnudó a los ojos de todas las naciones
y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Qué preciosa esperanza de consolación y de restauración para todos los pueblos, para todos los tiempos, por medio de devolvernos nuestro sentido de identidad, por medio de respondernos que somos el pueblo de su heredad, por medio de la obra de Yeshua el Mashiach. ¿Y cómo conecta esto de bien, de maravillosamente bien, para terminar en el pasaje mesiánico de esta semana? Juan 14, del 9 al 20. Voy a terminar con esto. Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a Chen. ¿Cómo me dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Felipe, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De cierto te digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará también. Y hará aún mayores obras porque yo voy al Padre. Por el sacrificio completo de Mashiach, por la consolación, por la reconciliación de Él y por la dirección de Él a obedecer sus mandamientos, nosotros obtenemos una competencia espiritual para que, como dice esta promesa de consolación, el que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y hará aún mayores obras porque yo voy al Padre, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haga, para que el Padre sea glorificado. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y entonces promete: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice Yeshua: yo rogaré al Padre, y el Padre os dará el Consolador. Qué plenitud, qué unidad, qué precioso ejad. Dios es espíritu. Dios es el Consolador. Dios se manifestó en forma de hombre, tomó la condición de siervo para venir a consolarnos, para venir a restaurarnos. Y terminada esa obra preciosa, volvió a donde debía volver, pero prometió: no os dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador. Y vino Shavuot y colocó la instrucción de la Torá en el corazón, juntamente con el Ruach, juntamente con el Espíritu. Qué precioso, entrando en estos tiempos de dificultad y de oscuridad, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros en aquel día, producto del Consolador. Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. La presencia prometida por el Padre, para que Él sea nuestro Elohim y nosotros seamos su pueblo. El Padre es el Consolador por excelencia. El Padre nos dice hoy que Él nos consuela en nuestras tribulaciones. Él vino a restaurar. Él vino a volver las cosas al original. Él no nos va a dejar en obra negra. Estamos cerca de nuestra redención. Y cuando eso ocurra,
Estas consolaciones, estas haftarot de consolaciones transcurren en nuestra cuenta regresiva de 7 semanas hacia el día de Yom Teruah, cuando suene la trompeta. No importa que tengamos que pasar por unos días de aflicción, la trompeta sonará. Él tiene cuidado de su pueblo. Bendigo al Padre por su palabra esta noche y le doy gracias por ministrar nuestra vida con tanta esperanza. Permítanme terminar en oración. Amado Padre, me deleito en tus consolaciones. Me deleito en entender tu amor y tu carácter. Estoy persuadido de que tú empezaste en nosotros la buena obra y la perfeccionarás hasta el día de Yeshua. Aferrémonos a esta preciosa promesa de que el Padre nos persuade hoy. El que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Déjalo trabajar en ti. Déjalo que esa preciosa espada de doble filo siga penetrando y partiendo y abriendo y colocando la mente de Yeshua por el Consolador, por el Ruach HaKodesh en tu corazón y en el mío. Él cumplirá su propósito en nosotros. Bendito sea su nombre. Que continúen deleitándose en este tiempo maravilloso de Shabbat. Mañana temprano, a las 10 de la mañana, tendremos el estudio de la parachá propiamente dicha. Esta es la haftará de esa parachá que se llama Shofim. En las horas de la tarde, a las 5 de la tarde, hora de Miami, tendremos nuestro tiempo de Shabbat congregacional y seguiremos preparándonos para aprender a ser discípulos de Yeshua. El Padre les bendiga y les dé reposo en esta noche y un día hermoso cuando salga el sol, delicándonos en él. Que pasen buena noche. Amén y amén.